La noche de un día domingo de marzo decidieron todos los chicos hacerle una despedida. Organizaron un asado en su casa y mientras llegaban sus amistades, un amigo Luis le dijo: falta papel para prender el fuego de la parrilla. Se fueron a un cuarto que estaba en el fondo, lleno de cosas en desuso, y hallaron papel, pero aquí la gran sorpresa y la terrorífica noticia que vivió Luciano. Uno de sus amigos encontró en uno de los diarios que usarían para prender el fuego, cuando estaba a punto de cortarlo, vio una foto de alguien que le resultó parecido. Y al mirarla con detenimiento, vio que era Cándida. En un lado, su rostro, muy de cerca, y en otro lado, la foto de ella tirada en la calle. La edición de este diario decía que ella había muerto en un accidente de moto, arrollada por un camión de carga. A él casi le vino un infarto, no podían creer lo que estaban viendo. Los amigos y las amigas, asustadas, lloraban. Estaban todos convulsionados, no entendían cómo podía pasar algo así. Al final, se suspendió la reunión, todos se fueron esa noche, muy conmocionados y asustados por lo que había pasado. Él hizo sus bolsos, se fue a dormir a la casa de un amigo, a la casa de Luis. A la mañana siguiente se despidió de sus tíos, tomó el colectivo que venía a Tucumán. Y cuenta que en el viaje veía la cara de ella en todas partes. Estaba muy alterado y muy asustado. Cuando llegó a Tucumán, luego de estar en su casa, a sus familiares le contó todo lo que había sucedido, todo lo que le había pasado. Y estuvo como trastocado psicológicamente por muchos días, tanto que comenzaron a llevarlo a un psicólogo. Después de un par de semanas recibió una llamada. Era la madre de Cándida. Habló primero con la mamá de mi amigo y luego con él. Y le contó cómo murió ella y la historia que había llegado hasta sus oídos. Sus tíos le habían contado lo que había sucedido con Luis y le habían dado también su número, porque la madre de Cándida se enteró que su hija aparecía. Luego de un tiempo, todas las noches recibía el sonido del teléfono justo a las 2 de la mañana, como ella solía hacerlo. Lo llamaba siempre a las 2 de la mañana, pero él no atendía. Pasó un mes más o menos, o tal vez un poco más, y volvió a Córdoba, puesto que su tía había fallecido, y un amigo que averiguó dónde vivía Cándida lo llevó hasta el lugar. Era un lugar muy feo, un barrio peligroso. La mamá de Cándida lo llevó al cementerio luego de conversar un rato largo y le mostró la tumba que tenía la foto de ella. Ella había fallecido en el año 90. Luego del sepelio de su tía, por supuesto, él se volvió a Tucumán. Un tiempo largo pasó para que se recuperara de lo vivido y nunca más fue a Córdoba. Su tío quedó con una hija viviendo en aquel lugar y él seguía llamando por teléfono con sus amistades, con sus amigos que había dejado en Córdoba, pero no quiso volver por muchísimo tiempo, asustado por esta experiencia que lo dejó traumatizado, no por esos días ni por esos meses, sino ya para toda la vida. Esta historia que te escribo le pasó a mi sobrino que se llama Gastón hace unas semanas atrás. Nosotros somos de Famallá, espero que les guste nuestra historia. Esto comenzó un viernes de septiembre como a las 8 de la noche cuando mi sobrino venía de jugar a pelota. Escuchó detrás de él, cuando venía caminando, como si alguien hubiera pasado corriendo, pero cuando se dio vuelta no había nadie en aquel lugar. No le dio mucha importancia y siguió caminando hacia su casa. Perdón, no a las 20, a las 23, ahí está, ahora sí, a las 23. Cuando venía caminando sintió que alguien pasó como corriendo por detrás de él, se asustó porque pensaba que, bueno, era o un amigo que le venía a hacer una broma o tal vez venían a robarle. Como no había nadie, siguió caminando, pensó que, bueno, sería otro ruido que él había interpretado mal. Llegó a su casa
y se fue a dormir. Después de un rato, aproximadamente a las 2 de la madrugada, más o menos, escuchó que golpeaban la ventana de su cuarto insistentemente. Entonces, él se levantó para fijarse, para ver, pensando que eran sus amigos, que le hacían una broma, pero no había nadie en el lugar. Cerró la ventana y se acostó nuevamente. Cuando estaba a punto de dormirse, escuchó nuevamente ese ruido, pero esta vez fue más fuerte. Entonces se levantó, abrió la ventana, pero esta vez medio asustado ya, y de nuevo comprobó que afuera no había absolutamente nadie. Otra vez cerró la ventana y se fue a dormir. Lo raro de esto era que su hermano, que estaba en la cama de al lado, no escuchaba nada, absolutamente nada, seguía dormido. Ya a punto de dormirse, golpearon de nuevo a la puerta. La ventana, perdón, esta vez mucho más fuerte. Él cuenta que, asustado aún, se armó de coraje y abrió la ventana, miró hacia todos lados, y cuenta que en un árbol que estaba justo al frente de él, vio como una especie de duende de unos 40 centímetros. Era una persona chiquitita, lo impresionó sus movimientos. Lo único que se le veía claramente era su rostro, que estaba muy, pero muy arrugado. Cuenta que este duende, esta aparición, le sonrió con una expresión tenebrosa. Cuenta mi sobrino que en ese momento no se podía ni mover, mucho menos hablar, de la impresión y del miedo que sentía. Era como si algo lo obligaba a mirar directamente a aquella aparición. Este duende comenzó como a levitar, comenzó como a levantarse y luego bajó nuevamente al suelo. Salió corriendo para perderse ahí en la oscuridad, y él lo perdió de vista. Fue allí cuando mi sobrino reaccionó, cerró la ventana temblando y se acostó nuevamente a dormir, pero muy, muy asustado. No podía conciliar el sueño, imagínense. Pasaron unos 10 minutos de lo ocurrido y por cuarta vez la ventana de mi sobrino volvió a sonar. Se levantó, no sabe cómo, pero abrió la ventana. Esta vez dice que una vez que abrió la ventana, lo llamó a su hermano, lo llamaba por el nombre diciéndole que venga a ver lo que había afuera, pero su hermano no lo escuchaba. Esta vez eran 2 apariciones. Dicen que uno de ellos estaba subido en un perro muy grande, negro. Uno de estos animales estaba cerca del poste, este animal en realidad estaba cerca del poste de luz que estaba en la calle, y el otro, la otra aparición, el otro duende, a unos 8 metros de él. Mi sobrino dice que en ese momento parpadeó y estas apariciones simplemente se fumaron, diciendo que en un abrir y cerrar de ojo, aquella visión que había tenido simplemente había desaparecido. Muy pero muy asustado se acostó, se durmió y no volvió a escuchar nada. Eran como las 7 de la mañana cuando su madre se levantó para ir a trabajar e hizo un ruido y él se despertó. Acompañó a su mamá hacia afuera, le dio un beso, su mamá se fue a trabajar. Cuando estaba a punto de entrar, miró hacia atrás y vio de nuevo a estos duendes en el mismo lugar donde los había visto primero. Dice que simplemente lo miraban fijo. Luego, no sabe por qué ni cómo, se sentó en el piso de la galería de su casa, como si estuviera atraído, hipnotizado por esta presión. No podía hablar ni moverse, se quedó paralizado. Entonces dice que uno de estos duendes comenzó a caminar en dirección a él. Mi sobrino reaccionó entonces y comenzó a retroceder. Y lo corría este duende, insultándolo. Lo corría, con mucho miedo, pero lo insultaba, le decía que se vaya. Él chocó contra la pared de su casa y se golpeó la cabeza en ese momento, cerró los ojos por un segundo. Y estas apariciones otra vez habían desaparecido como por arte de magia. Entró muy rápido a su casa, abrazó a su hermano del miedo y no se pudo dormir. Eran como las 10 de la mañana y ya todos estaban despiertos. Dice que no le contó a nadie lo sucedido en aquel momento por temor a que se burlaran de ello.
A la tarde, como a las 6:30, 7 de la tarde, se fue a jugar a la pelota con sus amigos y vio a aquellos 2 perros negros que había visto con los duendes, los cuales le habían aparecido la noche anterior. Los vio caminar por un baldío que había en el lugar. Dice que uno de los animales corría muy rápido y el otro se quedó simplemente echado mirándolo. Él estaba muy asustado. Comenzó a contarle a sus amigos lo que había sucedido la noche anterior. Uno de sus amigos le contó que también una semana atrás, cuando volvía con su mamá del almacén ya muy tarde, como a las 11 de la noche, esa calle de tierra y sin iluminar, vieron a un perro muy grande que los venía siguiendo con un hombre muy chiquito, con un enanito al lado de él. Dice que su mamá lo agarró muy fuerte de la mano y comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Dice que esta aparición se acercaba cada vez más a él, pero al llegar a la casa simplemente desaparecieron. Desde aquella oportunidad, en ese barrio, muchos de los que vivían allí fueron testigos de las apariciones de estos duendes o del familiar. Mucha gente relató estos hechos. El último que le ocurrió a Luis es que una noche volvía con su mamá de la casa de una tía que no estaba muy lejos del lugar, a unas 5 cuadras, volvían caminando, y antes de llegar a su casa, de los 2 lados hay un baldío. Cuando iban cruzando por el baldío, dicen que de un lado salió un perro muy grande, de color negro, los ojos muy brillosos, y del otro lado un enanito que les hacía como que le tiraba piedras, le tiraba terrones. La mamá, muy asustada también, sin saber qué hacer, lo agarró muy fuerte de los brazos, lo llevó prácticamente abrazándolo e insultando a estas apariciones y rezando en voz alta muy muy fuerte. Cuando estaba cerca de la casa, comenzó a gritar llamando a su marido, el cual prendió la luz de afuera y salió muy asustado con su hermano a ver qué pasaba, y simplemente vieron estas apariciones desaparecer en aquellos baldíos. Tomaron la decisión entonces de todos los vecinos de hacer una oración en el barrio y una procesión que llegó en el mes de diciembre. Pasearon la Virgen por aquel lugar e hicieron bendecir aquellos lugares. A partir de entonces dicen que no volvió a ocurrir ninguna de estas apariciones, pero que ellos la recuerdan siempre como si hubiera ocurrido hoy. Guardián, espero que te guste mi historia. Un abrazo enorme para vos. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias por la historia. Estás en la noche de los guardianes. Bueno, y de esta forma hemos llegado al final de un nuevo programa. Gracias a toda la gente que nos ha escrito. Para todos los que comparten el programa con nosotros a través de internet y mandan su mensaje de texto, muchas gracias. Algunos seguramente de ustedes se quedarán pensando en estos hechos, en estas situaciones. ¿Pasan estas cosas? Y sí. Así, de la misma manera que existe el bien, también existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el frío de la noche, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo, y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Para aquellos que no creen, porque nunca les pasó, yo digo, lo decimos. No pasa hasta que te pasa. Mi nombre es Sergio Fierro, muchas gracias y hasta mañana. Sieltä oli. Ät niinät mä källeni. Ei nos muoto.